Bienvenidos a Empleos TV, estamos en Agenda del Empleo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el entorno en las empresas. ¿Quién es ese entorno? ¿Los trabajadores? ¿Los líderes? ¿Qué es lo que tenemos que analizar para que se dé un buen ambiente de trabajo? Y para eso vamos a platicar con Pierre Blanchard, que es gerente senior de Capital Humano en Deloitte México. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantado de hablar de ese tema. Y hablar de ese tema porque justo el próximo 23 de octubre va a entrar en vigor la norma oficial mexicana que tiene que ver con estos temas de factores psicosociales. Pero me gustaría que empezáramos por ahí. ¿A qué se refiere esta norma? ¿Qué implicaciones tiene para las empresas? Un poquito que nos platicaras de qué se trata la norma. Bien, claro que sí. La norma que se publicó el 23 de octubre del año pasado y que empieza a entrar en vigor el 23 de ese año, se enfoca en lo que se llaman factores de riesgos psicosociales. Estos riesgos psicosociales en muchos otros países ya están implementados de alguna forma, están medidos y controlados, y no solamente en países más maduros económicamente, vamos a decir, como Estados Unidos, Canadá Europa, pero en países también como Colombia y Chile hace tiempo que los tienen. Estos factores de riesgo psicosocial se refieren a impactos que puede tener el trabajo sobre la salud, pero que no es de una causa física, es decir, que pueden nacer de una carga de trabajo excesiva, de un liderazgo nocivo o de violencia laboral. Entonces, como lo podemos ver, realmente la causa no es física, pero el impacto sobre la salud de las personas es real. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, un tema de estrés? Porque ahora normalmente escuchamos esa palabra, ¿no? Estás estresado por el trabajo, pero ¿qué tanto está influyendo esto en llevar a cabo esta norma? Porque además lleva un año México tratando de implementarla, ¿no? Estamos un poquito atrasados viendo ya la experiencia a nivel mundial, pero ¿qué tanto influye en este tipo de temas como el estrés laboral? Justo yo creo que eso es el punto que hay que analizar muy bien. En realidad, a partir de ahora, algunos de los mensajes que escuchamos a veces es que las empresas van a pagar para el estrés de los trabajadores y no es cierto. En realidad, la norma se enfoca únicamente en situaciones excesivas, en donde realmente no solamente es el estrés. Yo creo que todos en el trabajo vivimos un poquito de estrés y no es malo sentir que estamos en una situación retadora. El estrés a veces también es la señal de que estamos aprendiendo algo, que nos estamos apasionando para lo que estamos haciendo. Esa situación de estrés es positiva, controlable además. Pero si es excesiva y yo no tengo ningún control sobre lo que estoy haciendo, entonces es algo que se vuelve de la responsabilidad de la empresa mitigar. Y para eso se ha creado la norma y para eso ya hay que empezar a cumplir, ¿no?, con ciertas características de esta misma norma. No solo como empresas, sino también los trabajadores tenemos que estar al pendiente de eso. Y vamos a platicar de ello después de esta pausa. Estamos en Empleos TV, en Agenda del Empleo. Hoy estamos hablando de la NOM 035, que tiene que ver con este tema de factores psicosociales y de cómo mejorar el entorno en una empresa. Y bueno, muchas gracias, Pierre, por estar con nosotros y estamos retomando la plática. Nos quedamos en ¿qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer las empresas pues para cumplir con esta norma? ¿A qué se refiere? En realidad, si vemos la norma y cómo ha sido articulada por la Secretaría del Trabajo, hay dos olas de implementación porque hay varias cosas que considerar. Yo creo que un punto importante es tomar en cuenta que no es una cosa de una vez, sino es un programa que está empezando en el país, que todas las empresas van a tener que hacer en el tiempo. De hecho, muchas veces platico de que yo soy psicólogo social de formación y francés. Y en la universidad me capacitaban justamente hace ya algunos años para atender este tema en las empresas francesas, porque es un programa continuo, vamos a decir, en donde se cuida de cierta forma que el costo que implica para la salud estos riesgos para una empresa son cosas que se tienen que controlar. Eso es el beneficio para las empresas como tal. Ahora, ese costo
hoy en día es invisible en México porque no estamos midiendo el impacto para las personas, pero es un costo real. Por ejemplo, en la Unión Europea, donde tienen más cifras porque hace tiempo que lo están midiendo, dicen que a raíz de todo el tema de hostigamiento laboral o mobbing, pierden 3% de su PIB por año, únicamente justamente por estas situaciones en donde el liderazgo es nocivo o el ambiente de trabajo, por ejemplo, no es positivo como tal. Para cumplir con la norma yo diría que hay diferentes puntos, ¿no? En la norma vienen 9 entregables, vamos a decir, que sería lo que habría que presentar a un inspector del trabajo si viene a visitar una organización. 9 puntos que debes cumplir. Exactamente, pero hay algunas recomendaciones que nosotros estamos haciendo que son puntos importantes, vamos a decir, en la estrategia que deberíamos de tener y que tienen que ver con la gestión sana de su capital humano. Para muchas empresas más maduras o que tienen una gestión ya estructurada de sus recursos y de sus personas, no hay tantas cosas que hacer finalmente, solo hay que asegurarse que todo esté bien establecido, definido, documentado. O sea, sí tenemos empresas que han ido trabajando en este tema de gestión. Sí, totalmente. Y otra vez es porque a veces es un tema que no vamos midiendo. En Deloitte, alineados con lo que dice la norma, hacemos 10 recomendaciones a las empresas que tienen que ver con asegurar que estamos fomentando un sentimiento de pertenencia hacia la organización, estructurando los trabajos para que la carga de trabajo sea adecuada y alineada a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pero si derivan, vamos a decir, de lo que pasa en la norma como tal, la obligación ahora es tener un canal a través del cual las personas puedan decir lo que está pasando y que haya un seguimiento por parte de la organización. Y de eso nos vas a dar más detalles. Vamos a hacer una pausa aquí en Empleos TV y regresamos. Estamos de regreso en Empleos TV, en Agenda del Empleo, hoy hablando de la NOM 035. Y la verdad es que tenemos muchas dudas todavía, a pesar de que ya va a entrar en vigor el 23 de octubre y que desde hace un año se está pues trabajando en esta implementación. Todavía no sabemos bien a bien pues cuáles son como todas esas posibilidades o factores que va a abarcar la misma norma, y que por eso estamos platicando aquí con Pierre Planchet. Y me gustaría que nos hablaras sobre estos 10 puntos importantes que están recomendando, porque creo que hay que ir puntualizando punto por punto, entendiendo a qué se refieren. De acuerdo. Estos 10 puntos que tenemos van un poquito más allá de la política y de las encuestas que hay que lanzar, que son obligatorias también, pero realmente si nos enfocamos en el sentido de la norma, piden que estemos asegurando una gestión sana del capital humano para, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, fomentar un entorno organizacional favorable. Estos 10 puntos son: número 1, fomentar la pertenencia de los trabajadores; número 2, capacitar a los colaboradores; número 3, definir claramente las responsabilidades de las personas, porque es lo que nos da control, vamos a decir, sobre lo que podemos hacer o no. En realidad, especialmente si estamos en un puesto en el cual no tenemos visibilidad sobre lo que deberíamos de hacer, si tenemos poder para tomar una decisión o no. Eso es una situación que con el tiempo se puede volver muy estresante. Una participación proactiva en la comunicación. Muchas veces las empresas tienen una comunicación corporativa, pero tiene que ser en los dos sentidos. Los trabajadores también se deben de poder expresar, en particular sobre sus condiciones de trabajo. Número 5, distribuir adecuadamente las cargas de trabajo para asegurar que realmente no hay personas que estén haciendo horas extras todo el tiempo, o algunos puestos. Porque el estrés jamás es de general para una organización, son siempre algunos puestos o alguna función que tiene un trabajo más estresante que otros. Número 6, tener una evaluación de desempeño para reconocer esfuerzos adicionales que están haciendo las personas. Número 7,
poder tener un mecanismo de denuncias de la violencia laboral. Eso es uno de los servicios, por ejemplo, que damos en Deloitte. ¿Cómo funciona eso y qué está pasando en el mercado? Pues básicamente necesitamos tener o una línea telefónica o un correo o buzones a través de los cuales yo pueda reportar una situación de violencia laboral. Eso es algo nuevo, no forzosamente. Hay muchas empresas que ya tenían una línea de denuncia ética y en ese caso lo que pasa es que la categorización de ese tipo de riesgo tiene que ser hacia los riesgos psicosociales, además de los otros riesgos. Número 8 es justo informar de los mecanismos de quejas, no es simplemente tenerlos, hay que darlos a conocer. Número 9, tener mecanismos seguros de gestión de estos riesgos para que lleve a una resolución de lo que vayamos identificando, porque no hay nada peor que identificar algo y nada pase después, ¿no? Y el último punto es informar también sobre lo que está pasando dentro de la organización y las medidas que está tomando la misma organización, así como capacitar a las personas en lo que son y cómo pueden reconocer riesgos de factores psicosociales. Esa era mi siguiente pregunta, Pierre, porque ¿cuántas veces no nos sucede que pues estamos trabajando de manera normal y sentimos que es normal el exceso de trabajo que tenemos, que es normal que trabajemos hasta 18 horas o que es normal que el jefe levante de vez en cuando la voz? Cuando existen o van a existir ya estos canales de denuncia, ¿no? ¿Cómo poder comunicar hacia los trabajadores que identifiquen estos puntos que no son normales, ¿no? Que tienen que pasar ya a otro nivel, pues para que la organización atienda esta problemática? Yo diría que lo ideal para una organización y para los que, como nosotros, son empleados de alguna organización, no es fijarse demasiado en la queja, sino más bien ver cómo podemos hacer evolucionar el trabajo que tenemos como tal, hacia una experiencia que va a ser positiva para nosotros. Realmente, si lo vemos, el tema es poder reconocer situaciones en las cuales estamos trabajando de más. Si vemos el contexto de trabajo y el entorno en México, de todos los países de la OCDE, México es el país con el mayor número de horas laborales al año, por encima de Japón o Corea. Entonces hay un factor de alerta ahí. También en ese grupo de países, México es el país con el nivel promedio de salario más bajo. Entonces nos damos cuenta que esa combinación de más horas, pero el salario más bajo, o sea, nos estamos comparando con países maduros, pero México está en ese grupo, no es la mejor combinación. Hay un cambio cultural que está impulsando a través de esa norma la Secretaría del Trabajo y hay que apoyar en ese cambio cultural. Es algo que deberíamos de exigir a las empresas mañana. No, hay que acompañarlas en esa evolución. Es una evolución positiva y hay que encontrar el cómo sí vamos a resolver temas cuando existen en términos de carga de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, de los puestos más estresados son puestos operativos que trabajan, por ejemplo, en plantas o con maquinaria. Es lo que muestran todos los estudios, son los que son más sensibles a ese tipo de estrés. Y muchas veces también, dado el nivel de rotación que tienen o por la misma operación que tienen, es difícil tener una solución inmediata para saber exactamente cómo vamos a controlar sus horas de trabajo. Pero hay soluciones que tienen que ver con la misma organización del trabajo que hay que revisar para asegurar que estas personas que son las más expuestas a ese tipo de riesgo sean protegidas. Se nos acaba el tiempo en Empleos TV, pero me gustaría que nos comentaras rápidamente qué es lo primero que van a tener que hacer entonces las empresas. Empezar a hacer un cuestionario, un análisis, identificar en qué punto se encuentran de cumplimiento de esta norma. Sí, yo diría 3 cosas. Número 1, tienen que establecer una política, eso es lo número 1. Número 2, hay que lanzar una primera encuesta en 2019 que tiene que ver con identificar acontecimientos traumáticos que hubieran ocurrido dentro de la organización. Y la tercera cosa es diagnosticar lo que tienen las empresas, porque otra vez no todo es nuevo y muchas prácticas que la mayoría de las organizaciones ya tienen, entonces es identificar lo que ya estoy haciendo yo y lo que me haría falta. Pues nos vamos a quedar con esta parte, no sin antes decir que
tendrás que venir de nuevo a platicar con nosotros para ir evolucionando también con la información, porque si es esta primera etapa de diagnóstico de las empresas, pues bueno, hay que conocer cómo aplicar la mejor, ahora sí que utilizar las mejores prácticas después para ir evitando este tipo de problemática. De acuerdo, con mucho gusto. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Agenda del Empleo. Al contrario, gracias. Y pues recomendarles que sí hay que poner mucha atención en la norma, porque sí hay una obligación y esa obligación trae consecuencias, que puede ser algunas multas que ya estaremos platicando también aquí más adelante. Y les recuerdo que estamos en Empleos TV, en Facebook y en YouTube, y aquí nos pueden seguir. Hasta la próxima.